La noticia estalló como un rayo en mitad de la noche, encendiendo las redes sociales y dejando millones de personas boquiabiertas. Shakira, la estrella internacional que había intentado mantener su vida sentimental bajo control mediático, había sido vista de forma clandestina con Antonio de la Rúa, su expareja y uno de los nombres más polémicos de su pasado. Y esa revelación, según fuentes cercanas, habría desatado la furia de Gerard Piqué. Todo comenzó con unas imágenes borrosas publicadas en un foro anónimo, fotos captadas con un objetivo largo desde una distancia prudencial, donde se distinguía claramente la figura de la cantante colombiana y, junto a ella, el hombre con el que compartió casi 11 años de relación. Lo que parecía una coincidencia terminó tomando forma de una cita secreta cuando varios testigos afirmaron que no era la primera vez que ambos se reunían en los últimos meses. La escena, según relataban quienes aseguraban haber estado allí, se produjo en un discreto restaurante de Miami Beach, un lugar sin pretensiones donde la privacidad era la norma y no el espectáculo. La imagen de Shakira entrando por una puerta lateral, vestida de manera informal, contrastaba con la presencia de Antonio, con una gorra calada y gafas oscuras pese a ser de noche, intentando evitar cualquier mirada curiosa. Lo que más sorprendió al público no fue tanto la reunión en sí, sino el contexto. Shakira acababa de instalarse definitivamente en Miami con sus hijos después de una separación mediática con Piqué, y su vida parecía haber tomado un rumbo nuevo. Antonio de la Rúa, por su parte, había mantenido un perfil bajo desde su ruptura con la artista en 2011, concentrándose en negocios alejados del ojo público. Sin embargo, la química entre ellos era algo que muchos recordaban. No solo fueron pareja, también socios, confidentes y compañeros en la construcción de la carrera internacional de la barranquillera. Las especulaciones se dispararon. ¿Era un reencuentro amistoso, un cierre de ciclo, o el inicio de algo más profundo que había permanecido latente todo este tiempo? Los programas de televisión comenzaron a reconstruir el rompecabezas desde la madrugada. Paneles de expertos en celebridades analizaron gesto por gesto, palabra por palabra, cada movimiento captado en las imágenes filtradas. Un periodista incluso aseguró que, en uno de los vídeos grabados desde un coche aparcado frente al local, se veía como Shakira colocaba su mano sobre la de Antonio mientras conversaban con evidente complicidad. Otros testigos, en cambio, sostenían que todo era un simple encuentro de negocios. En medio de esta tormenta mediática, Piqué se convirtió en protagonista involuntario. Desde Barcelona, en donde se encontraba atendiendo compromisos profesionales, evitó hacer declaraciones pero publicó varios mensajes en sus redes con frases enigmáticas, interpretadas por sus seguidores como indirectas hacia la situación. El eco de esta pillada clandestina reavivó recuerdos del pasado. Cuando Shakira y Antonio de la Rúa terminaron su relación en 2011, la ruptura no fue sencilla. Hubo demandas, disputas económicas y tensiones que duraron años. Antonio, hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa, pasó de ser el hombre detrás del éxito de la artista a un rival en tribunales. Sin embargo, con el tiempo, la hostilidad fue quedando atrás, y poco se supo de sus interacciones posteriores. Para muchos, verlos de nuevo juntos en 2025 resultaba un shock emocional y mediático. A medida que pasaban las horas, las teorías crecían como la espuma. Unos afirmaban que Shakira y Antonio nunca habían perdido del todo el contacto y que, tras su separación de Piqué, él se había convertido en un apoyo emocional. Otros insistían en que todo era parte de una estrategia profesional. Antonio podría estar involucrado en la organización de una nueva gira mundial de la cantante o en la creación de un proyecto empresarial conjunto. Lo cierto es que la narrativa de reencuentro romántico era la que más fuerza tenía en la opinión pública. La imagen de Piqué, el exfutbolista que compartió más de una década de vida con la artista y es padre de sus hijos, aparecía ahora bajo una luz incómoda, alimentando titulares sobre celos, furia y mensajes cruzados. Mientras tanto,
Las cadenas internacionales desplegaban corresponsales en Miami. El restaurante donde tuvo lugar la supuesta cita fue asediado por paparazzi y curiosos que buscaban alguna pista más: recibos, reservas, testimonios de camareros. La dueña del local, fiel a su política de privacidad, se negó a dar detalles, pero insinuó que Shakira llevaba meses frecuentando el lugar. En la calle, fanáticos de la cantante debatían entre la decepción y la comprensión, algunos sosteniendo pancartas improvisadas pidiendo respeto a su vida privada, mientras otros grababan vídeos para TikTok especulando sobre el futuro de la barranquillera. El corazón de la narración estaba en los contrastes. Por un lado, Shakira, que había hecho de la independencia femenina y la resiliencia tras una ruptura pública un estandarte, aparecía ahora vinculada sentimentalmente a su ex más célebre. Por otro, Piqué, que había iniciado una nueva vida sentimental con Clara Chía, se veía retratado como el hombre celoso que observa desde lejos los movimientos de su expareja. Este triángulo mediático alimentaba horas enteras de tertulias televisivas en España y América Latina. Algunos opinaban que era el karma, otros que era simple casualidad, pero nadie permanecía indiferente. Dentro de su entorno, Shakira no confirmó ni desmintió nada. Se limitó a publicar en Instagram un vídeo ensayando una coreografía, acompañada de un mensaje que hablaba de seguir adelante sin mirar atrás. La ambigüedad del texto no hizo más que añadir combustible al fuego de las especulaciones. Antonio, fiel a su perfil discreto, desapareció por completo del radar mediático tras la filtración. Sin embargo, fuentes cercanas aseguraban que ambos estaban molestos con la intromisión y que no tenían intención de dar explicaciones. El asunto tomó un giro aún más intenso cuando, según varios medios españoles, Piqué habría telefoneado a Shakira tras ver las imágenes. No se filtró el contenido de la conversación, pero los titulares hablaban de un enfrentamiento y de una discusión fuerte. Algunos periodistas citaron a allegados de Piqué que afirmaban que el exjugador se sentía traicionado no tanto por la reunión en sí, sino por la forma clandestina y el momento elegido. Otros decían que, en realidad, la furia de Piqué era un montaje mediático y que en privado no le importaba en absoluto. La narrativa continuaba creciendo. Expertos en lenguaje corporal analizaron antiguos vídeos de Shakira y Antonio para detectar si quedaban rastros de la química que los unió en el pasado. Programas de radio desempolvaron entrevistas viejas, recordando frases de amor eterno que ambos se habían dedicado en sus mejores tiempos. En redes sociales, fans de Shakira compartían fotos antiguas de la pareja y hacían comparaciones con su vida actual, generando un océano de nostalgia. La intensidad de la cobertura mediática era tal que incluso se empezó a especular sobre posibles canciones que Shakira podría estar preparando inspiradas en este reencuentro. Tras los éxitos virales de sus temas sobre su ruptura con Piqué, la idea de una nueva composición que aludiera, aunque fuera veladamente, a Antonio de la Rúa era demasiado tentadora para la industria musical. Los hashtags almohadilla Shakira y Antonio y almohadilla Piqué Furioso se convirtieron en tendencia mundial, con millones de menciones en cuestión de horas. Pero detrás del espectáculo mediático había una historia más humana. Amigos cercanos de Shakira contaban que ella había atravesado meses de introspección y que Antonio representaba para ella no solo un capítulo cerrado, sino una parte de su vida que le ayudó a ser quien es hoy. Según estas fuentes, el encuentro había sido catártico y necesario para cerrar heridas y no necesariamente implicaba un regreso romántico. Sin embargo, esta versión no vendía tanto como la narrativa del triángulo amoroso, por lo que apenas fue recogida por algunos medios. A medida que pasaban los días, los protagonistas optaron por el silencio. Piqué siguió con sus compromisos profesionales, apareciendo en actos públicos con su habitual sonrisa pero sin responder preguntas sobre Shakira. Antonio no volvió a ser visto en público. Y Shakira continuó ensayando y publicando pequeños adelantos de su música, esquivando hábilmente cualquier referencia directa al tema. El público, sin embargo, ya había construido su propia historia. Para ellos,
la reunión clandestina era la prueba de que las viejas pasiones nunca mueren. En tertulias nocturnas se discutía el papel de la prensa rosa en la vida de los famosos. ¿Hasta qué punto es lícito perseguir con cámaras y micrófonos la vida privada de una mujer que ha dejado clara su intención de proteger a sus hijos del foco mediático? ¿Es legítimo interpretar gestos y palabras fuera de contexto para alimentar una narrativa? Estas preguntas se repetían mientras los vídeos y fotos del encuentro seguían acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales. En paralelo, analistas de la industria del entretenimiento reflexionaban sobre cómo este tipo de episodios podían influir en la carrera de Shakira. Para algunos, reforzaba su imagen de mujer libre y dueña de su destino, capaz de reencontrarse con su pasado sin miedo al que dirán. Para otros, ponía en riesgo el aura de renovación que había construido tras su ruptura con Piqué. Lo que estaba claro era que Shakira seguía siendo un fenómeno global y que cualquier movimiento suyo, personal o profesional, se convertía automáticamente en noticia. El impacto en Piqué también era objeto de escrutinio. Había quien opinaba que él mismo había alimentado el juego mediático con sus indirectas y su exposición junto a Clara Chía, y que ahora estaba probando de su propia medicina. Otros sostenían que Piqué llevaba tiempo intentando desvincularse del personaje público que se creó durante su relación con Shakira y que este episodio lo devolvía, contra su voluntad, al ojo del huracán. El tiempo, sin embargo, empezó a enfriar el escándalo. A las 2 semanas, nuevos temas comenzaron a copar las portadas y la supuesta pillada clandestina pasó a ser una más en la larga lista de episodios mediáticos de la cantante. Sin embargo, en la memoria colectiva quedó esa imagen de Shakira y Antonio de la Rúa compartiendo mesa, sonriendo cómplices y desatando un tsunami de especulaciones. Para muchos, fue un recordatorio de que las vidas de las estrellas no se rigen por las mismas normas que las del resto, y de que en el mundo del espectáculo todo puede suceder en cualquier momento. En privado, Shakira habría comentado a sus amigos que se sentía cansada del circo mediático pero también fortalecida. «Ya nada me sorprende», habría dicho en confianza. Antonio, por su parte, habría confesado a su entorno que no se arrepentía de haberla visto pero que lamentaba la filtración de las imágenes. Y Piqué, fiel a su estilo, habría decidido seguir adelante sin dar explicaciones. El episodio, lejos de ser una anécdota aislada, se convirtió en un símbolo de cómo las relaciones del pasado pueden volver a irrumpir en el presente con una fuerza inesperada. La cantante, que había construido un imperio musical y mediático, demostró que sigue siendo humana, con nostalgias, reencuentros y contradicciones. Y el público, ávido de historias que mezclen glamour y drama, encontró en esta pillada clandestina un nuevo capítulo para debatir, imaginar y soñar. Así, entre titulares sensacionalistas y análisis interminables, quedó grabada la historia de aquella noche en Miami en la que Shakira y Antonio de la Rúa coincidieron, una escena fugaz que desató tormentas en la prensa y que, de algún modo, también habló de la complejidad de las relaciones humanas, del poder de los recuerdos y de la imposibilidad de controlar del todo la narrativa pública cuando se es una estrella global. Aunque el tiempo atenúe el escándalo, la imagen seguirá flotando en la memoria colectiva, la diva colombiana y su expareja argentina, reencontrándose en secreto mientras el mundo entero observa y especula. Los días posteriores al estallido mediático fueron como un lento amanecer después de una tormenta eléctrica. En Miami, la rutina de Shakira se volvió más reservada. Apenas salía de su casa salvo para sus entrenamientos y compromisos estrictamente necesarios. Las cámaras la esperaban a la salida del gimnasio, en la puerta del estudio de grabación y en las aceras del barrio privado donde residía. Cada gesto suyo era fotografiado y analizado en redes sociales. La cantante, sin embargo, parecía haberse propuesto retomar el control de su narrativa. Empezó a publicar fotos con sus hijos cocinando, vídeos cortos practicando surf y pequeños avances de su nuevo álbum. La estrategia surtía efecto. Poco a poco, el foco mediático se desplazaba de la pillada clandestina hacia su faceta artística y maternal. Antonio de la Rúa, en cambio, desapareció casi por completo.
Los periodistas que intentaban encontrarlo en hoteles y aeropuertos solo recibían negativas. Algunos medios argentinos publicaron que había regresado a Buenos Aires para ocuparse de asuntos familiares, otros insistían en que seguía en Miami, refugiado en un círculo reducido de amigos y abogados. Su silencio alimentaba todavía más la curiosidad. Quienes lo conocían aseguraban que él nunca había querido volver a la luz pública, y que su única intención al ver a Shakira había sido resolver temas personales y cerrar viejos capítulos. Mientras tanto, en Barcelona, Piqué mantenía su agenda empresarial y deportiva. Su nombre, sin embargo, seguía apareciendo en titulares que hablaban de celos, mensajes indirectos y reuniones privadas con sus asesores de comunicación. Aunque oficialmente él no dijo ni una palabra, muchos fans creyeron ver en sus historias de Instagram frases veladas: «El pasado es pasado, el respeto es un valor en extinción, todo vuelve». Cada una de estas publicaciones se convertía en noticia, se debatía en programas de televisión y era analizada en podcasts especializados en celebridades. En paralelo, periodistas de investigación empezaron a reconstruir los años menos conocidos de la relación entre Shakira y Antonio. En especiales televisivos repasaban imágenes de la época en que ambos viajaban juntos por el mundo, cuando él gestionaba contratos millonarios y ella llenaba estadios. El contraste entre aquellos años dorados y el presente creaba una narrativa irresistible, dos antiguos aliados reencontrándose tras haber vivido todo, desde el amor hasta los juicios. Era un relato casi de novela. Poco a poco empezaron a surgir voces más serenas. Analistas y columnistas especializados en cultura pop subrayaban que no había ninguna prueba de que Shakira y Antonio hubieran retomado una relación amorosa. Algunos incluso recordaron que en otras ocasiones la cantante había mantenido encuentros cordiales con excolaboradores sin que eso significara nada más. Estas voces eran minoritarias frente al estruendo de los rumores, pero iban ganando espacio. En medio de todo esto, Shakira se preparaba para un importante lanzamiento musical. Se filtró que el nuevo single tendría referencias veladas a ciclos que se cierran y puentes que se reconstruyen, frases que fueron inmediatamente interpretadas como alusiones a su encuentro con Antonio. La expectación era máxima. Fans y detractores esperaban la letra como si fuera una confesión pública. La industria musical, consciente del interés mediático, planificó el estreno con una campaña global. La noche del lanzamiento, las redes sociales estallaron de nuevo. El videoclip mostraba a una Shakira caminando por calles vacías, mirando fotografías antiguas y quemando papeles en una hoguera simbólica. Aunque en ningún momento se mencionaba a Antonio ni a Piqué, los fans vieron mensajes ocultos en cada plano. El tema se convirtió en número 1 en más de 20 países y reforzó la imagen de la artista como narradora de su propia vida a través de la música. Mientras tanto, Antonio seguía sin aparecer. Su ausencia dio lugar a nuevas teorías. Algunos decían que se había exiliado voluntariamente para no interferir en la carrera de Shakira, otros que estaba negociando discretamente para integrarse en algún proyecto empresarial conjunto. Los tabloides llenaban páginas con hipótesis, pero ninguna tenía confirmación. Piqué, por su parte, se mostraba cada vez más relajado en público. Apareció en un evento deportivo sonriendo, firmó autógrafos y bromeó con los periodistas. Algunos interpretaron esto como una señal de que había aceptado la situación y que ya no le afectaba lo que hiciera su expareja. Otros, más suspicaces, creían que era simplemente una estrategia para parecer indiferente. En Miami, la vida de Shakira empezó a estabilizarse. Recuperó sus rutinas de trabajo y se concentró en sus hijos y su música. A través de entrevistas cuidadosamente elegidas, habló de su proceso personal, de cómo había aprendido a priorizar su bienestar emocional y de la importancia de sanar las heridas del pasado. Nunca mencionó a Antonio, pero dejó caer frases como perdonar es liberador o cerrar capítulos ayuda a crecer, que los medios reprodujeron una y otra vez. Algunos meses después, la intensidad del escándalo inicial había quedado reducida a un recuerdo. La supuesta pillada se transformó en un capítulo más de la compleja narrativa de la artista.
Sin embargo, para quienes siguieron de cerca la historia, quedó la impresión de que aquel reencuentro, más allá del morbo mediático, había sido un punto de inflexión para ella. La Shakira que emergía ahora parecía más centrada, más consciente de su legado y más firme en sus decisiones. Con el paso del tiempo, incluso algunos fans empezaron a ver el episodio con otros ojos. En foros y redes sociales aparecían comentarios reflexionando sobre cómo las figuras públicas también tienen derecho a reencuentros, amistades y conversaciones privadas sin que todo se convierta en un escándalo. Otros mantenían viva la especulación romántica, convencidos de que la historia entre Shakira y Antonio aún no había terminado. Para Shakira, aquel periodo fue un aprendizaje acelerado sobre los límites entre la vida personal y el espectáculo. En privado, habría comentado a sus amigos que ya no le afectaban tanto los rumores y que estaba decidida a vivir su vida con autenticidad. La gente siempre va a hablar, yo solo puedo seguir mi camino, habría dicho en una cena íntima. El tiempo terminó dando la razón a quienes veían en aquel encuentro algo más simbólico que romántico. Antonio retomó discretamente sus negocios y Shakira se centró en su música y en su familia. Piqué siguió con su nueva vida. El triángulo mediático se deshizo poco a poco, dejando tras de sí titulares, memes, canciones y debates sobre la privacidad y la fama. En la memoria colectiva, sin embargo, la imagen de aquella noche en Miami quedó como una postal intrigante, dos figuras del pasado reencontrándose bajo las luces suaves de un restaurante discreto, sin imaginar que una cámara oculta los convertiría en noticia mundial. Fue un recordatorio de que en el mundo de las celebridades todo puede multiplicarse y transformarse en cuestión de horas, y de que los fantasmas del pasado pueden regresar cuando menos se espera. Así, la historia de la pillada clandestina se cerró con más preguntas que respuestas, pero también con una certeza: Shakira seguía siendo, por encima de todo, la dueña de su relato. Ni los rumores ni los titulares podían arrebatarle su capacidad de reinventarse, de convertir cada episodio de su vida en arte y de seguir fascinando a millones de personas en todo el mundo.